Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Las transiciones de año siempre son una buena oportunidad para reflexionar, pensar, analizar lo que nos espera. Yo no sé si usted hace eso. O quizás lo que quisiéramos lograr este año. Decimos, nosotros quisiéramos este año lograr esto, lograr aquello. Y yo creo que esos versos que leímos en Proverbios 3, del 5 al 7, usted debe marcarlo en su Biblia y decir, esta va a ser la manera en que yo quiero correr este año. Yo quiero confiar en el Señor con todo mi corazón. Yo quiero no confiar en mi propia opinión o prudencia, dice otra versión, sino confiar en lo que Él dice. Ahora, obviamente, cuando comienza un año, nosotros hacemos las resoluciones de rigor, ¿verdad que sí? ¿Ya usted ha hecho sus resoluciones? Algunas tienen que ver con cuidar nuestra salud en una mejor manera. Quizás algunos están ahorrando para un día difícil o un proyecto que tienen. Otros le han prometido al Señor y quieren hacer una resolución de que van a ser mejores personas. Vamos a ser mejores esposos, o quizás usted va a ser un mejor hijo, o quizás usted va a ser una mejor persona en una manera u otra. Y eso es bueno. Es bueno que nosotros nos propongamos cosas, que decidamos que vamos a intentar, vamos a proyectarnos hacia algo que es bueno. Pero hoy yo quiero comentar con ustedes y sugerirle un nuevo tema para el cual ustedes deben reflexionar en estas primeras semanas del año. Y es este tema que yo quiero compartir con ustedes hoy, quizás por las próximas semanas, y es cómo nosotros tomamos buenas decisiones. ¿Cómo tomamos buenas decisiones? Y como esto no es una charla de cómo usted mejorar su vida, nosotros vamos a hacer eso viendo ¿a dónde? A la palabra de Dios. Porque yo pudiera pararme aquí y decirle 28 cosas que las cuales usted, si las hace, quizás mejora su vida. Pero yo prefiero ir a la palabra de Dios. Y yo quiero en este día que vayamos y estudiemos un pasaje juntos. Y quiero que piensen conmigo que algunas de las decisiones que hemos de tomar o estamos planificando tomar van a tener gran envergadura, van a ser importantes en nuestras vidas. Tienen consecuencias, tienen resultados. Y yo quiero tratar eso viendo qué nos dice la Biblia, qué nos enseña la Biblia acerca de cómo tomar decisiones. Y a veces la Biblia en el Antiguo Testamento tiene una manera de ser bien directa, ¿verdad? Dios nos da instrucciones claras. A veces leemos un pasaje y nos damos cuenta cómo la gente hizo algo y nos decimos, eso no lo vamos a hacer. O eso sí lo vamos a copiar. Así que nosotros vamos a estar tratando este tema esta semana y en el resto del mes quizás, tomando decisiones como sabiamente. Tomando decisiones sabiamente. Y vamos a comenzar con una historia que yo creo que es bastante bien conocida. Para darle un poquito de trasfondo antes de leer, estamos hablando del pueblo de Israel, el cual está en las faldas de un área montañosa que está al sur de Israel. Lo que era para ellos su tierra prometida. Ellos podían ver la tierra con sus propios ojos. Han pasado 1 año y 2 meses desde que Dios los sacó de Egipto milagrosamente. No ha sido fácil ese viaje, pero han visto la mano poderosa de Dios, guiándolos, protegiéndolos y supliéndoles todo ese camino. Han visto a Dios abrir el mar para ellos cruzar. Han visto a Dios proveer alimento del cielo. Han visto a Dios proveer agua donde no hay en un desierto.
¿Han visto a Dios manifestado en una columna de nube durante el día que les guía y una columna de fuego durante la noche que va con ellos también? Ellos han estado en el monte Sinaí o el monte Horeb, como se llama en otros pasajes, y allí vieron la manifestación de Dios físicamente. Vieron truenos, vieron relámpagos, escucharon un estruendo y Dios le dio la ley a Moisés. Y Moisés bajó del monte y se las dio a ellos también. La segunda vez, porque la primera vez, ¿se acuerdan? Moisés no estaba muy contento y rompió las tablas de la ley y tuvo que subir otra vez para que Dios se las escribiera de nuevo, porque fue Dios que le escribió. ¿Sabían ustedes eso? No fue Moisés en Word ni un texto. Dios las escribió con su dedo, dice la palabra de Dios, en tablas de piedra. Así que ellos están ahora en nuestra escena, cerquita de la tierra prometida, 14 meses después que salieron de Egipto. Ellos pueden ver su promesa con sus ojos. Y quizás algunos de los líderes, de los ancianos, lloran de alegría, lloran de nostalgia. Quizás los chiquitos, como son ellos, corren por aquí y por allá, quizás alegres porque ven que sus padres están alegres también. Y Moisés escoge 12 líderes, uno por cada tribu, y les ordena que hagan un reconocimiento de esa tierra por 40 días y que lo hagan en secreto. Y al final de ese tiempo ellos deben regresar y darle un informe a Moisés y al pueblo de lo que ellos han visto. Y vamos a ver el informe que ellos dieron. El libro de Números, si usted me está siguiendo en su Biblia, y espero que sí, capítulo 13, versículos 25 al 33. El libro de Números se llama Números, por cierto, ¿verdad? ¿Ustedes se han preguntado por qué? Se llama el libro de Números porque hay dos censos, uno al principio del libro y uno al final. Los números del pueblo de Israel. Así que por eso se llama Números, ¿ok? Ya aprendieron algo interesante. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos un informe y mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Y hasta vimos anaquitas allí. Los anaquitas son descendientes de Anac, un hombre que era bien alto, era gigante y tenía hijos que eran gigantes también. Así que ellos vieron a los temibles, ¿qué? Los anaquitas. Los amalecitas habitan en el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Y Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron que no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Y hasta vimos anaquitas, y comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Las langostas no es lobster, es saltamonte, ¿cómo le dice? Esperanza, ustedes saben los grillos. Hasta vimos ¿qué? Anaquitas. Y comparados con ellos éramos
pequeñitos. Y ellos nos veían así a nosotros. Estas fueron las últimas palabras de estos 10 líderes. Caleb, uno de ellos, había dicho, podemos, diga podemos conmigo, podemos conquistar la tierra, estoy seguro. Pero lo que quedó en los oídos de esta gente fue la palabra no. Palabras de miedo, palabras de temor. Y el pueblo ha de tomar una decisión basada en estas palabras y en cómo ellos se sienten después de ese informe. Así que yo quiero darle algunos consejos a ustedes de cómo nosotros debemos tomar decisiones, cómo sabiamente. Y lo primero que yo quiero decirles es, no tomes decisiones basadas en ¿qué? ¿Se ve bien? No tomes decisiones basadas en el temor. Este año tú vas a tomar decisiones. Algunas de ellas van a ser bien importantes para ti, en tu vida. Y te estoy diciendo que no las tomes basado en el temor. Y yo uso la palabra temor, to be scared, y no miedo. Miedo es scared en inglés para la que está traduciendo, ¿verdad? Porque yo no quiero que diga fear, porque fear y to be scared son dos cosas diferentes. Miedo y temor son dos cosas diferentes. El miedo es una emoción, es una reacción a un estímulo que tú recibes. Como cuando se te aparece un perro bravo en la calle. O tú vas caminando quizás por un monte y ves una culebra. O vas manejando en la carretera y de pronto el carro que está al frente de tuyo frena de golpe. ¿Y usted qué hace? Usted mete el freno lo más profundo y usted quiere, si fuera por su fuerza, usted cruzara el piso del carro. Y usted mira adelante y dice, ¡ay, ay! Y te quedas así de darle. Y la adrenalina sube. Eso es bueno. No no chocar con un carro, pero el miedo es una emoción. Y es algo que Dios nos ha dado, nos ha creado con la capacidad de sentir miedo. ¿Por qué? Para que nos protejamos, para que nos cuidemos, para que tengamos cuidado de las cosas. El temor, por otro lado, es un estado de mente. No es una emoción, es una decisión de una condición de nosotros que nos paraliza, que nos nubla el pensamiento, que influye desmedidamente, yo diría, en las decisiones que tomamos. Y el pueblo de Israel sintió miedo ese día con ese informe. Sí, era verdad que los habitantes eran gigantes, algunos de ellos. Era verdad que las ciudades estaban bien fortificadas. Y recuerden, ellos tienen 12 meses rondando por el desierto. Llegar a una ciudad que ellos tienen que conquistar y ver que tiene paredes y tiene muros altos, ¿qué van a hacer ellos? Pues sí, las ciudades estaban bien fortificadas. Y era verdad que habían pueblos allí que tenían una reputación de ser fieros, de ser guerreros. Amalecitas, hititas, jebuseos, amorreos y cananeos. Y esta gente iban a pelear por su tierra, ¿verdad que sí? Así que no iba a ser fácil. Pero también en esa escena hubieron palabras de ánimo. Caleb dijo, podemos conquistar. Pero el estímulo del miedo se convirtió en temor. Y tomaron una horrible decisión. Y miren lo que sucede. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Capítulo 14. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto?
Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve ¿a dónde? A Egipto. Primero la emoción, gritaron, lloraron, pero luego comenzaron a murmurar. Comenzaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón, quien eran los líderes que Dios había puesto sobre ellos. Y aquí en forma de paréntesis les digo, tengamos cuidado cuando murmuramos en contra de los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Cuando murmuramos de nuestros pastores y nuestros líderes y nuestros directores de ministerios, estamos murmurando de ellos, pero también ¿de quién? Estamos murmurando de Dios. Y la murmuración esta se convierte en quejas. Y si usted lee estas quejas, como que están fuera de lo esperado, están fuera de lo normal. Ellos dicen, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Y yo digo, ¿really? ¿Tú preferías ser esclavo allí? Más nos valdría morir en ese desierto. ¿Tú quieres morir en el desierto y tienes la tierra prometida a un día de camino? Pero las quejas se empeoraron y empezaron a dirigirse directamente hacia Dios mismo. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Yo me pregunto, ¿cómo que para qué? Había una promesa, había una tierra prometida. Dios había sido fiel con ellos hasta ahora, ¿verdad que sí? Dios le había provisto. Lea el libro de Éxodo si usted quiere para ver cómo Dios les provee. Dios había sido fiel. ¿Cómo que para qué? Pero recuerden, cuando estamos decidiendo basado en el temor, se nubla nuestra capacidad de llegar a conclusiones correctas. Y ellos mismos se responden con otra pregunta: para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. Y ya las acusaciones contra Dios llegaron a otro nivel. Ya no es meramente que fue una mala idea salir de Egipto, sino que Dios es tan descuidado, tan cruel y tan incapaz que las esposas y sus indefensos niños van a ser botín de guerra. Sería mejor volver a Egipto. Sería mejor que escogiéramos una persona que nos dirija y nos lleve de regreso a la esclavitud. Y ahí, mis hermanos, está el grave error de tomar decisiones basado en el temor. Porque el temor te lleva a la desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué lleva el temor a la desobediencia? Porque el temor, al ser un estado de mente, es donde nosotros hemos decidido que Dios no puede cumplir lo que ha prometido. ¿Me están escuchando? Cuando tú temes, que acuérdate, no es una emoción, es un estado de tu mente, es una conclusión a la cual ha llegado tu realidad o lo que tú percibes como realidad. Y tú cuando temes le estás diciendo a Dios, tú no puedes resolver este problema. Y peor, ellos cuestionaron las intenciones de Dios. Dios quiere hacernos esto. Dios quiere traernos hasta este desierto, mostrarnos la tierra y en una manera cruel y horrible arrancarnos esa promesa y que muramos todos nosotros aquí en este. ¿Qué Dios es este al cual nosotros servimos? Querido hermano, amigo, no tomes decisiones basadas en el temor. ¿Están conmigo? Hay un grave peligro de caer en la desobediencia. Una cosa es el miedo, eso es saludable, eso es bueno, pero no permitas que el miedo nuble tu manera de pensar de tal manera que tú digas, Dios no puede. Tú tienes un plan para este año, tú quieres que tus hijos vengan a la iglesia quizás, tú quieres conocer a alguien con quien casarte, tú quieres resolver un problema económico o de inmigración que tú tienes y has estado rogando por mucho tiempo y parece que Dios no responde y tú dices, Dios no puede.
y decides resolverlo tú, tus propios medios. No caigamos en el error de tomar decisiones basadas en el temor, porque nos llevan ¿a qué? A la desobediencia. Y Moisés y Aarón, dice el pasaje, pusieron sus rostros en tierra. Josué y Caleb, los dos que habían dicho, ¿se puede?, rompieron sus vestidos, que es una señal de los judíos, de sus tradiciones, de que ellos están angustiados y en duelo. Y trataron de convencer al pueblo otra vez. Miren cómo sigue la historia. Y le añadieron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y el miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja. Díganme conmigo. ¿Por qué ustedes creen que Josué y Caleb le dicen a esta gente que son pan comido? Son gigantes. ¿Por qué ellos lo dicen? Porque Dios está con ellos, con nosotros, y no con esa gente. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte ¿qué? Nuestra. Así que no les tengan miedo. Josué y Caleb confiaban en las promesas de Dios. Y de hecho eso es lo opuesto al temor. Pero no tuvieron éxito en convencer al pueblo a que confiaran. Y la comunidad de israelitas, el pueblo, hasta tomó piedras para apedrearlos a ellos dos. ¿Y saben algo? Dios se enojó. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es misericordioso. Dios es amor. Pero la Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. Dios se enoja. Y mis queridos, Dios se enoja, y se enoja en contra del pecador, y no está de acuerdo con el pecado del pecador. Y no confundamos la misericordia de Dios con una inhabilidad de Él de ejercer su justicia. Nosotros creemos a veces que Dios es tan bueno y tan amoroso que no es verdad que va a castigar a todo el mundo. Al fin todo el mundo se va a salvar. Eso lo predican en iglesias por ahí. No vayan a esas iglesias. Le están mintiendo. La Biblia dice, porque todos hemos pecado y estamos ¿qué? Destituidos de la gracia de Dios y de su gloria. Y esa frase que escuchamos a veces por ahí de que Dios ama al pecador, déjeme decirle, eso es falso. El libro de Romanos, que lo vamos a estar estudiando este año, dice que Dios odia al pecador. Pero Dios es capaz de amar y de odiar a la misma vez, sin comprometer su justicia, porque Dios es justo. Entonces Dios no ama al pecador, Dios provee la salvación para el pecador, porque ama a la humanidad, a su creación. Y si el pecador se convierte, se acepta su culpa y le pide a Dios misericordia, entonces Dios en su amor lo ama y lo salva. Así que Dios nos ama a pesar de nuestro pecado, no como somos. Si usted va a hacer una resolución este año, haga una de que usted va a obedecer, como dijimos la semana pasada. Porque Dios odia al pecado. Dios nos ama a pesar de lo que somos, no tal y como somos. Y yo sé que usé una frase ahorita fuerte, que Dios odia. Porque nosotros no podemos pensar en eso sin pensar en la manera que nosotros odiamos. Que lo odiamos en pecado. Pero Dios es justo. Dios puede rechazar algo y amarlo a la misma vez. Cuando Dios se mueve en todos sus atributos a la misma vez. Eso es algo que aprendemos acerca de Dios. Que Dios puede ser justo y amoroso a la misma vez. Mientras que nosotros, cuando hacemos una cosa, dejamos de hacer la otra porque no podemos. Si nos vamos a enojar, dejamos de amar.
Si vamos a corregir, dejamos de ser justos porque ahora yo tengo que corregir. Dios puede hacer ambas cosas a la misma vez. Está en su capacidad. Y Dios castiga el pecado, mis hermanos. ¿Estamos claros en eso? Y ya van 2 semanas consecutivas que el pastor nos tiene medio deprimido con sus prédicas. Hasta yo me deprimo predicando esto. Pero es porque yo quiero que entendamos algo. El peor enemigo de la fe y de la iglesia es la comodidad. ¿Sabían ustedes eso? El peor enemigo que tú tienes a tu fe es estar cómodo. Y a veces nuestra iglesia se acomoda. Tenemos un sitio lindo, ¿verdad que sí? Digan sí, porque está lindísimo. Tenemos un equipo que canta de lo más bien. Y aun cuando ponen el pianista B, suena ok. Tenemos programas para nuestros niños. Tenemos un programa para nuestra comunidad. 100 personas van a estar aquí el jueves 15. Pero si bajamos los brazos y no nos cuidamos, empezamos a caer en patrones y hábitos que desagradan a Dios. Y como venimos el domingo a una iglesia que es alegre, que de vez en cuando nos da un bocadillo, a veces nos da comida, ¿verdad que sí? Nos dan café ahí, yo no veo café hoy, pero a veces ni quiero mirar hacia allá a la izquierda aquí porque ahí están mi esposa y María. La semana que viene, la otra semana, ¿verdad? Y nos acomodamos, mis queridos. Y por eso yo he decidido compartir estas ideas contigo. Obedece. Comprométete este año que tú vas a obedecer al Señor. Que si hay algo en tu vida que estás haciendo que no debes hacer, ahora es que tú lo vas a dejar de hacer. Dígame conmigo. Porque Dios castiga el pecado. Y el pecado lo hacen los pecadores. Así que Dios castiga ¿a quiénes? A los pecadores. Y Dios le dice a Moisés, yo voy a destruir este pueblo. Y te voy a dar uno más grande y más fuerte. Y miren, yo les confieso que si yo fuese Moisés, y confiésense ustedes también, porque toditos hubiesen dicho que sí. Si yo tengo un pueblo difícil, Moisés, al frente de mí, un pueblo rebelde, un pueblo que me ha dado tormento por 14 meses, y Dios me dice, te voy a dar otro, ¿qué tú hubieras dicho? ¿Dónde firmo? ¿Cuándo podemos? Pero Moisés tenía un corazón noble. Y le dice al Señor, mira, si tú haces eso, la gente va a hablar mal de ti. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste que si tú haces algo indebido, la gente va a hablar mal de Dios? ¿Lo has pensado? No dice la gente por ahí, pero ese va a la iglesia de aquel que es del calvo. Mira, ese dice que es cristiano y mira. Y algunos hasta ponen sus fechorías en Facebook, en público. Yo digo, bueno, ¿y de quién o cuál reputación es la que está siendo dañada? Porque la gente cuando ve eso en nuestra conducta dice, pero mira, ese no es cristiano. Y Moisés le dice a Dios, si tú matas a todo este pueblo y me das uno nuevo, la gente va a decir que tú no pudiste. Que tú los trajiste a este desierto para que murieran. Y yo te digo en el día de hoy, le doy gracias a Dios por personas como Moisés, ¿verdad? Personas nobles. Dale gracias a Dios porque Él es un Dios perdonador.
A pesar de tus fallas, de mis fallas, de nuestros pecados, a pesar de haberle, quizás de vez en cuando le meneamos el puño al Señor en enojo. Lo desafiamos porque creemos que Él es injusto, que no me ha dado lo que yo necesito. Y a pesar de todo eso, Dios perdona. Y Dios te ofrece perdón hoy. No importa lo malo que haya sido, no importa las cosas que tú hayas hecho en el pasado. Si te arrepientes de tus pecados hoy, Dios te perdona hoy. Porque Dios es un Dios perdonador. Y Dios decide perdonarle la vida al pueblo. Pero las consecuencias de su desobediencia iban a ser que ellos iban a estar caminando por el desierto por 40 años. Un año por cada día que esos 12 hombres habían reconocido la tierra. Y que ninguno de los adultos, los que eran de esa generación que había desobedecido, salvo Caleb y Josué, que fueron los dos que creyeron, ninguno de ellos iba a entrar en la tierra prometida. Los castigos de Dios son fuertes. No juegues con la misericordia de Dios, mi querido amigo. Ellos iban a ser perdonados, pero no iban a ver la tierra prometida. Y yo les he dicho a ustedes muchas veces que Dios perdona la culpa y la pena de tu pecado. Pero a veces las consecuencias siguen con nosotros. Así que toma tus decisiones como sabiamente. Si volvemos a nuestro relato, los 10 hombres esos que se habían quejado de Dios mueren. Dios los castiga con una plaga y mueren. Y Moisés le dice al pueblo todas las cosas que ellos iban entonces a sufrir. Ellos podían ver la tierra prometida con sus ojos, pero no iban a poder entrar. Y el pueblo lloró amargamente. ¿Y quién no lloraría? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes no han llorado después de haber tomado una mala decisión? Quizás ellos dicen, oh, si hubiésemos escuchado lo que Caleb y Josué nos dijo, si hubiésemos tenido fe, lo sabio para ellos en ese momento, mis queridos, hubiese sido que ellos bajaran sus rostros, que ellos pidieran perdón por su desobediencia, primero a Dios y después a sus líderes, a quienes habían amenazado. Pero eso no fue lo que hicieron. No solamente tomaron una decisión basada en el temor, sino que noten cómo sigue nuestro relato. Cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Son dramáticos los israelitas, ¿verdad que sí? Al otro día, ¿qué fue lo que yo dije que era sabio? Que ellos hubiesen aceptado. Pero al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa diciendo, subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. No trates de arreglar los resultados de una mala decisión haciendo otra peor. ¿Están conmigo? Hicieron algo indebido, decidieron desobedecer. Y ahora van a arreglar su problema tomando una decisión que es peor. Y mi consejo para ti en el día de hoy es, no hagas eso. Cuando ya metiste la pata, para usar una expresión nuestra común, ¿verdad? Pues no sigas haciendo el hoyo peor todavía. No trates de arreglar los resultados de una mala decisión tomando otra peor. Y en vez de ellos aceptar la corrección divina, decidieron invadir la tierra. Pero el pasaje dice que la aprobación de Dios no iba con ellos. Y Moisés le dice, ¿por qué han vuelto a desobedecer? Esto no les va a dar un buen resultado. Si suben, sus enemigos los van a derrotar, porque el Señor no está con ustedes. Mi querido amigo, si tú vas a tomar una decisión y tú sabes que vas a dejar al Señor atrás, no la tomes. Y nosotros sabemos claramente cuando Dios se apió de nuestro coche, cuando Dios se apió de la decisión que estamos tomando, cuando Dios dice, eso no es para mí, eso yo no apruebo eso. ¿Y qué hacemos nosotros?
A veces cometemos el error de seguir hay una palabra ahí, testarudamente, cometiendo un error peor al que ya habíamos cometido. Ellos iban a tener que enfrentar esos pueblos sin la aprobación de Dios. Y noten lo que sucede, esa es la palabra que yo quiero, me gusta esa palabra, se empecinaron. ¿Usted se empecina de vez en cuando? Eso quiere decir, I'm gonna do this no matter what. Yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés, ni el arca del pacto del Señor, que era un símbolo de la presencia de Dios, habían salido con ellos. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y ¿qué? Los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jorma. Tenemos que aprender, mis queridos, que tenemos que recibir la corrección de Dios cuando Él nos corrige. Digan amén. ¿Están seguros? Seguir luchando en contra de la voluntad de Dios solo nos trae más problemas. Tenemos que saber ser humildes y aceptar nuestros errores y pedirle a Dios que nos dirija en una nueva dirección y no nosotros seguir eso mismo, empeñados en arreglar una mala decisión tomando otra que es peor. No trates de arreglar los resultados de una mala decisión haciendo otra peor. Y que sea pastor, pero dígame, déme un ejemplo. No, yo no le voy a dar ningún ejemplo. Ustedes son los ejemplos. Yo sé las decisiones que yo he tomado en mi vida, donde yo he decidido, yo voy a hacer esto. Y Dios me dice, El Espíritu Santo es dominicano, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Él es guatemalteco, salvadoreño, peruano, colombiano, americano. Él te habla como tú necesitas escuchar. Eso es lo que quiero decir con eso. Que el Espíritu Santo es divino, no es de aquí. Pero tú entiendes lo que yo estoy tratando de decirte. Tú sabes cuando Dios te habla. Y te dice, no hagas eso. Eso no te conviene. Eso no le conviene a tu familia. Eso está en contra de mis preceptos y de mis mandamientos. Y nosotros se nos nubla el pensamiento y decimos, no te apures, Señor, yo voy a arreglar esto. Y después que yo resuelva este problema, yo te prometo que yo vuelvo. Así que yo no tengo que darle los ejemplos. Yo pudiera dar ejemplos, pero es mejor que usted lo piense. ¿Cuáles son los suyos? ¿Cuáles son los míos? No rechaces la corrección de Dios. Hay un versículo dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. ¿Ni qué? Ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a quien ama. Y quiero mostrar algunos consejos adicionales en el libro de Proverbios. Hay muchos proverbios. Lea ese libro. Léalo. Porque mire lo que él dice. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza, ¿qué? Se pierde. El que ama la disciplina, ama el conocimiento. Pero el que la aborrece es un necio. El que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Usted puede citarle esto a sus hijos, especialmente cuando son teenagers. El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. El que la atiende gana entendimiento. Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio.
aprendamos a saber cuándo Dios nos está corrigiendo y aceptar lo que Dios nos está haciendo. Y en vez de duplicar una decisión mala con otra peor, aceptemos la corrección que Dios nos da. Y nosotros sabemos lo que sucedió, si no se los cuento. El pueblo dio vueltas por el desierto por 40 años. Estaban a menos de 100 millas de su tierra todo ese tiempo. Un poquito más que de aquí a Boston. Todo ese tiempo, 40 años. Esa generación adulta que se había rebelado en contra de Dios murió en el desierto, tal como Dios había dicho, porque Dios cumple sus promesas, ¿verdad que sí? Las que son buenas para nosotros y las que no son tan buenas para nosotros también. Sabemos que Dios llevó a ese pueblo luego, a esos jovencitos y esas mujeres y esos niños que iban a aparecer. Los llevó 40 años después. Cumplió sus promesas con ellos y los llevó a su tierra, a la tierra prometida. Entonces, hemos visto dos cosas importantes hoy. No tomes decisiones basadas en el temor, porque el temor te lleva a la desobediencia. Y no trates de arreglar los resultados de una mala decisión tomando otra que es peor. Aprendamos a no rechazar la corrección de Dios. Pero yo quiero terminar con un consejo que es positivo. Estos dos han sido no y no, ¿verdad que sí? Pero Dios tiene sí también. Y yo te quiero contar uno ahí. Sí decide, sí toma decisiones basado en lo que Dios ya te ha dicho. Toma tus decisiones basado en lo que Dios ya te ha dicho. Y, ay, pastor, yo esperaba algo, pero mucho más como bonito que eso. Y yo te digo, si Dios te ha dejado su palabra, su guía, su manual, su decisión aquí, si Dios te dice cómo es que tú tienes que vivir tu vida, ¿por qué yo tengo que andar buscando otra información? Vamos a vivir nuestras vidas, vamos a tomar nuestras decisiones basadas en lo que Dios ya nos ha dicho. La semana pasada Moisés le dijo, estas cosas que Dios les ha dicho no están tan lejos que ustedes tienen que salir a buscarlas, no están en el cielo que ustedes tienen que preguntarse cómo vamos a llegar allí. Moisés le dijo, están en tu boca y están en tu corazón para que la obedezca. Y Caleb y Josué entendieron eso. Ellos trataron de recordarle al pueblo las promesas, diga promesas conmigo, las promesas que Dios les había dicho, de que Dios los haría entrar en esa tierra, que les daría la tierra y que Dios estaba de parte de ellos. Dios está de parte tuya en el día de hoy, mi querido amigo. Dios está de nuestra parte cuando le obedecemos. Dios se encarga de nuestras dificultades cuando estamos caminando como Él espera que caminemos. Y recuerden que caminar en la Biblia es conducta. Pero el pueblo no escuchó. No escuchó lo que se le había dicho claramente. Y prefirieron obedecer rumores. Prefirieron tomar sus decisiones basadas en el temor. Toma decisiones basadas en lo que Dios te ha dicho ya. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos su palabra. ¿Usted dice amén en el día de hoy? Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y mora en nosotros para iluminar estas palabras escritas aquí. De tal modo que estas palabras se convierten en vida para nosotros. Así que vamos a tomar decisiones sabiamente. ¿Vamos a qué? A confiar. No tomes decisiones basadas en el temor. No arregles una decisión mala con otra peor. Al contrario que confía en lo que Dios te ha dicho y toma tus decisiones basado en lo que Dios te ha dicho ya. ¿Recuerdan las palabras del proverbista al principio? Confía en el Señor de todo tu corazón. ¿Qué? Confía. Y recuerda que la palabra corazón para el judío no es el sitio donde late. Eso lo es físicamente. Pero para el judío el corazón es donde él toma decisiones.
Confía en el Señor donde tú tomas tus decisiones y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien que teme al Señor y huye del mal. Yo dije al principio que las transiciones de un año a otro son un buen tiempo para reflexionar, ¿verdad? Aprovechemos, porque la mayoría de nosotros en 2 o 3 semanas estamos tan ofuscados ya con el mundo que tenemos encima, que los momentos gratos que Dios nos da para respirar un poquito, y ya que se acabaron las vacaciones, ¿verdad que sí? Porque el lunes hay que los niños vuelven a la escuela, y ya el mundo cambió. Pero esta semana pasada, quizás tuvimos la oportunidad, aprovecha un sábado tempranito quizás, o un jueves por la noche, o algo donde tú tienes un momento y puedes pensar, ¿cómo voy a tomar mis decisiones? Pues no las vamos a tomar basadas en ¿qué? En el temor. Porque el temor lleva ¿a qué? A la desobediencia. No vamos a empeorar una situación de una decisión que tomamos haciendo otra peor, ¿verdad? Pero sí vamos a tomar nuestras decisiones basado en ¿qué? En lo que Dios ha dicho. Yo te garantizo la bendición de Dios si tú haces las cosas como Él te dice. No Asael Morel. ¿Quién es que lo garantiza? Dios. Y dijimos la semana pasada que la bendición de Dios no está en lo que tenemos. La bendición de Dios está en la paz que nos da, en la tranquilidad que nos da, que podemos enfrentar el futuro, que podemos enfermarnos mal y saber que yo todavía estoy en las manos de Dios. Yo puedo perderlo todo, pero Dios me tiene en sus manos. Su bendición no consiste en lo que me da. Aunque gracias a Dios que nos da muchas cosas, ¿verdad que sí? Todos ustedes, hoy creo yo, la mayoría de los que estamos aquí, vinimos en un automóvil. ¿Sí o no? Todos tenemos nuestro teléfono en el bolsillo, ¿sí o no? Son carísimos los aparatos esos, ¿verdad? Y ahora no podemos vivir sin ellos. ¿Ustedes se acuerdan cuando no habían teléfonos móviles? Los jovencitos aquí ni saben de lo que yo estoy hablando. Pero yo me acuerdo de los teléfonos que había que darle con él. You remember those? Y lo grande es que ahora tenemos tantos medios de comunicación y no nos decimos nada los unos a los otros. Hago un experimento hoy antes de irse. Quédese aquí un ratito. Hable con la gente, eso es bueno, ¿verdad? Y entonces observe nuestros jóvenes. Juntos. ¿Pero haciendo qué? Están así toditos. 7 de ellos. A veces están jugando el uno con el otro. Yo digo que eso está bueno. Pero el resto del tiempo yo no sé qué están haciendo. No quiero hablar mal de nuestros jóvenes porque yo soy joven también. Pero piensa conmigo un momentito antes de irnos hoy. Sé que me he extendido un poquito. Porque quizás tú estás esperando algo y Dios no lo ha cumplido todavía. Y te estás desesperando. Y quizás sabes lo que tienes que hacer, pero enfrentar eso es como enfrentar los gigantes de Anac. Te sientes como una langostita frente a ellos. O quizás tú has analizado tus fuerzas, tus capacidades, tu dinero, lo que tú quieres hacer. Y te vienen a la mente todas las cosas que están en tu contra. Como todos esos pueblos que enfrentaban los israelitas. Y saben que yo no sé cuáles son tus gigantes, yo no sé cuáles son tus amalecitas,
tus hititas, tus jebuseos, tus amorreos y peor de todos los cananeos, que esos sí eran bravos. Yo sí sé que son fuertes, las cosas que enfrentamos son difíciles, son fuertes. A mí me daría miedo también, pero no podemos caer en una condición de temor. Porque si tomamos decisiones basadas en el temor, vamos a desobedecer. Así que confía, mi querido hermano amigo. Toma decisiones sabiamente. ¿Qué? Confía en lo que Dios te ha prometido. Yo quiero que doblen su cabeza un momentito conmigo. Señor, tus promesas son fieles. Ayúdanos a confiar. Y cuando las cosas parezcan malas, cuando las decisiones o los resultados de algo se tornen en mi contra, cuando estos planes que tengo para este año yo vea que no se pueden cumplir porque yo no tengo los recursos, ayúdame a confiar. Ayúdame a volver atrás un momentito y decir, Señor, ¿es que esto es lo que tú quieres para mí o tú me estás dando una advertencia? Ayúdanos a escucharte, basado en lo que ya tú nos has dicho, Señor. Padre, si hemos cometido un error con una decisión que tomamos y ahora estamos viendo los resultados, te ruego, Señor, que seamos sabios en no tratar de corregir eso con una decisión peor. Señor, queremos aceptar tu corrección. Queremos aceptar que tú nos guíes, nos tomes por la mano y nos digas, ven conmigo, que yo te voy a enseñar por dónde debes caminar. Míralo aquí en la palabra que yo te he dejado. Señor, ayúdanos a enfrentar este año tomando decisiones sabiamente, confiando que tú eres Señor, creador, que tú tienes todas las cosas en tu control. Que no importa lo que el enemigo me enfrente y me diga, si tú me prometes algo, tú lo vas a cumplir. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie conmigo.